Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos, como ya es costumbre encontrarnos aquí en Radar Geopolítico semanal cada lunes. Bueno, hoy vamos a abordar las fechas clave, a mi juicio, para entender todo el procedimiento jurídico, electoral y político que está en juego en Estados Unidos. Vean, de entrada les comento que si uno sigue el mainstream media, como se les conoce, los medios tradicionales, pues no hay nada que discutir. Ya ganó Biden, les voy a decir más o menos, acuérdense que yo soy de pensamiento dialéctico, le digo todo lo que está comentando la parte de Biden, ganó, Trump es un mal perdedor, no quiere conceder, está poniendo en tela de juicio la democracia en Estados Unidos, es pura mentira de que haya habido fraude, y luego ahí salió una comisión de Internet y de ciberseguridad diciendo que habían sido las elecciones más limpias en toda la historia de Estados Unidos, cuando ahorita, hoy mismo, en Georgia, encontraron 2.500 votos sin contar en un county, en un condado conservador. Bueno, eso ya mancilla muchas cosas, ¿no? Aquí el problema de Biden va a ser su legitimidad, y eso es. Bueno, ahorita nos quedamos con esa parte. Ya empezó Biden a operar como presidente electo, está exigiendo que ya le pasen la batuta del mando, empezar a organizarse para tener acceso a las fuentes de inteligencia. Ya hay muchos candidatos en su gabinete. Hillary está sonando para ser embajadora en la ONU. También Bernie Sanders está sonando muy fuerte para ir a la Secretaría del Trabajo. Ya tiene nombrado Biden a su Chief of Staff, que es un agente competente, a mi juicio, Klain, K-L-A-I-N, que lo conoce de por vida. Acuérdense que él es un veterano político que lleva 47 años, etcétera. Bueno, esa es la parte que ya leímos, que sabemos, que es lo que sale en forma avasallante en el mainstream media. A Trump ya le empezaron a dar la espalda algunos, bueno, de inmediato fueron Mike Romney, que es mormón, luego también Baby Bush, también algunos exgobernadores republicanos, pero básicamente dos que me llamaron la atención son su socio en los casinos, Adelson, que es un mega mafioso, y también, pues nada menos que Henry Kissinger, a grado tal que ya combinó o exhortó a Biden de que se arregle con China, porque si no esto puede degenerar en una escalada militar donde pueden entrar otros jugadores. Bueno, entonces estamos bien, bueno, incluso les digo algo así que puede parecer banal, pero no para mí. Ivanka, su hija de Trump, con su marido Jared Kushner, ya regresaron a su departamento de $4 millones en Nueva York, lo cual marca señales, porque también está en juego el 2024. Ya desde ahora en Estados Unidos ya está desatado. Por ejemplo, tienen ustedes ya dos candidatos del Partido Demócrata, tanto el gobernador de California, que es un peso pesado por los 55 votos electorales que tiene ese estado, Gavin, creo que se llama Newsom, algo así. Y también está Mario Cuomo, que está jugando con la cuestión de la pandemia para echarle tierra a Trump y posicionarse como un futuro candidato para el 2024. Si ustedes se dan cuenta, ya se desató desde hoy la contienda de 2024 e incluso entran los hijos de Trump. Está el mismo Donald Jr., el mayor, está Eric, que parece ser no lo hizo tan mal en la campaña, y el mismo Trump en caso de que pierda, todo aquí está entrecomillado, y tenga derecho a una reelección. Vean, aquí hay dos maneras de abordar esto. Una, lo que estamos viendo, y otras son las metalecturas, el metaanálisis.
Hay muchas cosas tras bambalinas que a veces no sabemos. En estos momentos el gabinete de aparentemente está dividido. Yo, por ejemplo, me di cuenta cuando Trump se fue a jugar golf a 2 días de los resultados. Luego Mike Pence, el vicepresidente, se fue de vacaciones a Florida. Y luego vinieron 2 declaraciones muy fuertes. Una de Mike Pompeo, el muy pugnaz secretario de Estado, quien dijo que ellos iban por una segunda administración de Trump, es decir, por la reelección, lo cual causó trémulos. Luego también tienen otra declaración de un sinófobo, así se dice, no chinófobo, se dice sinófobo con ese, Peter Navarro, que además él es el que maneja la cuestión económica desde la Casa Blanca, y igual comentó en el mismo sentido que ellos estaban operando en que Trump iba a reelegirse, pero también tienen dentro del mismo gabinete Trump, empiezan a haber señales un poco encontradas. Por ejemplo, hoy nada menos, eso hay que tomarlo en cuenta, al menos que se esté negociando o Trump, no hay otra hipótesis, o se está negociando tras bambalinas, y también ya veremos cuáles serían las condiciones, a mi juicio, para una negociación de Trump, o está midiéndole, como decimos en Puebla, el agua a los camotes para sopesar cuáles son los alcances o de seguir adelante, impugnando la elección hasta lo que da, haciendo de Biden un presidente ilegítimo, como que es un déjà vu, ¿no? Es algo ya visto que vivimos en México cuando Fox y Calderón pues se robaron la elección del hoy presidente López Obrador. Y por eso yo lo entiendo muy bien de por qué ha sido congruente esperar el resultado oficial, es decir, la certificación de Biden, que hoy aparentemente es el presidente electo, pero no es el presidente realmente certificado, porque faltan muchos pasos. Y la gente, el gran público, no lo sabe, porque además esto no sale en los mainstream media, como que se oculta, no conviene. Y todos le están, lo tengo que decir abiertamente, le están pegando a Trump durísimo, también las redes sociales de Estados Unidos. Ustedes recuerden que él, yo diría, catalizó una fuerte oposición, aparte del Partido Demócrata. Estamos hablando de Silicon Valley, los gigantes son los que sostienen hoy la bolsa de Nueva York, el mismo Wall Street, la bolsa de Wall Street, no estuvo con él, estuvo con Biden, también Hollywood, y por si les faltase algo, pues tenían también el apoyo del NBA, es decir, el grupo muy importante de básquetbol, uno de cuyos iconos se dice igual, es James LeBron. Bueno, dicho esto, tampoco hay que perder de vista, también se está jugando la cuestión del ejército. Es decir, nada menos que James Mattis, quien fue su secretario del Pentágono, está sonando mucho para formar parte del equipo de transición de Biden, que a mi juicio, si es... Biden es sensato, hay que decirlo. Pero aquí no estamos diciendo este es bueno, este es malo. Yo no me voy con esos sentimentalismos, que es análisis. Y aquí tenemos que estar pendientes con datos duros, más allá de que si me cae bien, me cae mal. Eso es de cantina barata, de aldea de quinta. Tenemos que analizar bien, es decir, qué factores juegan, cuáles son los datos duros. Entonces yo creo que Biden es un centrista, todos lo sabemos, es católico, sería el segundo católico después del primer presidente de Estados Unidos asesinado, y también no podemos soslayar que sería una jugada inteligente jalar al ejército. También está en juego el ejército, nada más que a muchos se les va o soslayan de que Trump es todavía presidente en funciones, tiene el botón nuclear, el gabinete sigue operando, y él abandona el poder si es que pierde y si es que concede
porque esa es otra, ¿eh? Ahorita lo están presionando mucho para que conceda, ¿sí? To concede, lo están usando mucho en inglés. Hasta el 20 de enero a mediodía, él tiene que hacer mentar el presidente electo, el que diga todo este juego que ahora les voy a dar su concatenación para entender que hay mucho detrás, mucho juego. Obviamente, jalar a James Mattis, que es parte del complejo militar industrial de Estados Unidos, muy poderoso, pues sería una gran jugada, porque sería de facto darle un sector del ejército que no está entrando en juego. Bueno, hay otra lectura también. Que la vez pasada me lo preguntaron, y ahora ya se sabe más. Siempre le tenía ganas Trump de expulsar a Esper, a Mark Esper, quien fue el secretario de Estado del Pentágono, y literalmente lo expulsó Trump, pero ahí queda porque colocó a muchos leales en los puestos vacantes del Pentágono. Y vean, hay que siempre seguir toda esta metástasis de noticias. Y yo naturalmente pues, sigo a los iraníes, también a los israelíes, a China sobre todo. Y en China hay temor de que en estos 2 meses que le quedan prácticamente a Trump, pues pueda apretar las tuercas con sanciones, con órdenes ejecutivas que hagan muy difícil de que las pueda abolir Biden en caso de que resulte el ungido por las leyes y los procedimientos constitucionales y electorales de Estados Unidos, que no son los nuestros en México. A mí me mata risa, ahora aquí en México ya abundaron los genios constitucionalistas de Estados Unidos, o no conocen la Constitución de México. Ya hasta nos dan consejos sobre la doctrina Estrada. Hay ese Buscaglia que es argentino, el que sabe de la doctrina Estrada de México, se dedica a ver el asunto de las Malvinas en su país. Ya hasta nos vienen a dictar de fuera qué tenemos que hacer en México. Por algo tenemos la doctrina Estrada. Y Andrés fue elegido en base a una agenda de la doctrina Estrada, la no intervención en los asuntos externos. Y no nos pueden estar presionando porque la situación de México es muy delicada, y con eso voy a concluir, pero exageradamente delicada, más de lo que se imaginan. Esto no es un pleito entre el Canelo y el Pacquiao. Todavía los casinos de apuestas no están dando las ganancias al supuesto vencedor, porque están esperando la certificación oficial del presidente de Estados Unidos, así de sencillo. Entonces, vean, en lo relacionado a China hay temores. A pesar de que aparentemente felicitaron a Biden, los que sabemos leer entre líneas, sobre todo a los chinos, y ellos lo dicen, no hay que ser genios, hay que leer la prensa china ya, y comentaban precisamente que no dijo presidente electo. Fíjense, vean qué matiz, solamente comentaron, lo felicitaron. Bueno, ellos pueden felicitar a Biden. Mañana les preguntan, ¿y por qué? Supongamos que fue el perdedor. Bueno, lo felicité por su performance, ¿no? Lo hizo muy bien, se desempeñó bien y se acabó, pero no le pusieron presidente electo. A veces que la diplomacia tiene sus características propias. Lo que pasa es que en México, pues hemos tenido una bola de ineptos que han manejado la diplomacia. Primero es Castañeda. Castañeda es el que despedazó toda la cuestión migratoria con Estados Unidos, con la famosa enchilada completa, que ahí afectó de por vida, y así va a pasar a la ignominia de la historia como un pésimo canciller que ni tenía las credenciales para hacerlo. Él estudió ociología más que sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué sabía de diplomacia? Luego lo impusieron Soros, y ahí Fox, que era más que obediente, pues lo pusieron en la Cancillería y duró 2 años. Yo hasta sabía que lo iban a correr X fecha un viernes a mediodía. Bueno, un día les contaré esa anécdota. A lo que quiero llegar, esas son cuestiones diplomáticas muy finas, y más México, que tenemos frontera de 3,000 kilómetros, que no la tiene, con todo mi respeto, el Vaticano, ni la tiene Brasil, ni la tienen los otros X países que han reconocido o han felicitado a Biden. Pero además nosotros tenemos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.
Y además nosotros dependemos de los 6 principales ingresos de México, 5 provienen de Estados Unidos. No podemos estar jugando y al final voy a decir por qué, cuál es la razón primordial. Bueno, dicho esto, en Irán mismo tienen temor. Hay un escenario en que hay muchos escenarios, se los digo abiertamente. Por eso tenemos que operar suavemente, con mucha delicadeza, con sutilezas, con matices, y no enloquecer en forma maniquea, lineal, binaria, y como si fueran los críticos, los nuevos diplomáticos de México, que ni saben nada de diplomacia, ni conocen las reglas internacionales. Nosotros, mientras nos movamos de acuerdo a las reglas internacionales, no pasa absolutamente nada. Así de fácil. Entonces, dicho esto, en Irán mismo, pues tienen temor. Se han ido muy despacio, obviamente sotto voce, pues están contentos de que gane Biden, así de fácil, porque regresaría al statu quo ante la situación del acuerdo que había conseguido, que festejamos en su momento, Obama, cuyo vicepresidente era Biden, con el contencioso nuclear iraní. Pero ahorita existe un escenario donde pueden atacar tanto Netanyahu como Trump. Es una guerra antes del 20 de enero que ceda el poder Trump, se puede en una guerra contra Irán y despedazarla. Es decir, aquí estamos hablando de cosas. Estos 2 meses son sumamente delicados. Y otro subescenario de este escenario, que acuérdense que yo sigo mucho la política del Medio Oriente, de Cabré Afrasiani, que es un iraní muy ligado a los intereses de Estados Unidos, pues es una gente, yo diría, muy sensata. Hay que seguir a los sensatos. No importa que sean pro Biden o pro Trump, la gente inteligente que piensa, que analiza, y no salen ahí a bravatas de cantina barata, de una aldea de 1/10. Entonces, dicho esto, tiene temor de que Trump, es un escenario que manejó en Asia Times, los tiempos de Asia, Asia Times, lo manejó en que puede ser un ardid de Trump para quedarse en el poder durante un periodo de emergencia. Vaya usted a saber. Yo no leo el pensamiento de lejos, telepático del presidente Trump. Todavía no llego a esas características. Pero a lo que quiero decirles es de que sí, está muy fluida la situación. Y ya les dije, desde el punto de vista dialéctico, para que vean que tengo metodología del abordaje, uno, ya les comenté todo lo que dicen los pro Biden. Y ahora vamos a ver también un poco lo que dicen los pro Trump. Les paso al costo algo que no sale en los mass media, que está saliendo mucho en redes. Yo la sigo mucho. Yo tengo que seguir a la familia Trump, a Trump, sigo a los Rothschild. Ahorita estoy viendo unos tweets demoledores, bueno, se insultan, unos vituperios, se dice, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entre Trump y David Rothschild, de la famosa familia Rothschild, que muchos les dicen Rothschild. A mí un Rothschild, un general Rothschild, me lo dijo, cuando me encontré con él en una conferencia por la paz en el Medio Oriente, se lo pregunté, general Rothschild. Le dije, bueno, ¿ustedes cómo se apellidan? ¿Son Rothschild o Rothschild? Porque en alemán Rothschild quiere decir escudo rojo. Me dijo Rothschild, pero en Nueva York y en Londres nos dicen Rothschild. Bueno, escojan ustedes el apellido que quieran, pero son los banqueros más importantes del mundo, nos guste o no, desde Waterloo. Los chinos le calculaban a los Rothschild o Rothschild, les calculaban 6 millones de dólares cuando yo estuve en Hong Kong. Lo leí en un libro estando ahí. En ese entonces, les hablo de hace, no sé si me acuerdo, la primera vez fue hace 10 o 15 años que había estado en Hong Kong, y me llamó mucho la atención ese dato. Si Soros es el gato de los Rothschild, tampoco hay que equivocarse. Entonces, a lo que quiero llegar, está en movimiento, y viendo esos tweets en el Olimpo, cómo se están insultando. David Rothschild literalmente le dijo una palabrota a Ivanka Trump. Luego ha salido Evelyn, la mamá, Evelyn Rothschild, y también el David desatado, burlándose del mismo presidente Trump, para que vean ustedes cómo está la contienda. Y mi famosa hipótesis, que la tengo en mi libro, lo digo con humildad de rigor,
el libro sobre la dicotomía, la nueva dicotomía del siglo XXI entre nacionalistas, que no me gusta ya la palabra, ya la cambiaría si yo rehiciera la segunda edición del libro, le pondría soberanistas, me gusta más, porque nacionalista se presta a cierta confusión, versus los globalistas. Y aquí, pues, muy sencillo, Biden es globalista. Nada más que Biden se va a quedar apoyado por los Rothschild, Soros, los Obamas, porque ya Michelle pesa mucho, y los Clinton, tanto Bill como Hillary. Esa es la realidad. Y nada más que a mí, en esta ocasión, lo que estoy viendo, porque va a tener que negociar con Bernie Sanders, con AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, con el Squad, estas 4 mujeres feroces del Partido Demócrata, que es el ala izquierda del Partido Demócrata, pues ahí tienen que haber negociaciones. Estas no son globalistas, ¿eh? Entonces, a veces yo me pregunto si no va a haber si no van a haber globalistas sin globalización, porque realmente el mundo ahorita ya se está sentando sus reales a una desglobalización con regionalismos, que esa es mi muy humilde hipótesis de trabajo. Bueno, ya se insultaron, se han dicho todo, los Rothschild con los Trump, papá e hija, etcétera. Entonces también estamos viendo que ahí son cosas fuertes y uno ya no sabe si van a negociar, no van a negociar, en qué va a acabar. Trump es, nos guste o no, es muy transaccional. Acuérdense de su famoso libro, The Art of the Deal, el arte de negociar, y él maximiza al máximo sus apuestas para obtener las mejores ventajas. Ya veremos en una ocasión, yo si fuera Trump, ¿por qué optaría? Es decir, yo tendría 2 caminos. Primero que nada voy a ver los resultados de las elecciones, las oficiales, porque ahorita hay todavía conteo. Hoy no puede ser que hayan aparecido 2.500 votos sin contar en Georgia y apenas abrieron estos días el conteo y lo que falta. En Wisconsin, la comisión le pidió $8 millones a Trump para iniciar el conteo. Bueno, ahorita están en litigio por lo menos 5 estados. Y yo veo muy optimistas, lo digo sin tomar partido, yo aquí sí me cuido mucho. Veo muy optimistas a Giuliani, que dice aquí puede haber un overturn, así lo están diciendo, puede haber algo que cambie dramáticamente. La abogada, que es de primera, fue fiscal federal de Estados Unidos, Sidney Powell, digo, tampoco es una retrasada mental, igual está hablando en los mismos términos, y ellos creen que pueden revertir, to overturn, como ellos les dicen, los resultados. Vean, obviamente parece descabellado, se los digo abiertamente. Ya hasta Robert O'Brien, que es el de National Security de Trump, hoy dio a entender que después de que finalicen los conteos, las demandas legales, las impugnaciones, pues pareciera que Biden es el presidente y van a tener una transición muy profesional, así lo dijo textual. Todo esto hay que tomarlo y tenerlo en el radar. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues los procedimientos. Y es donde voy, ya para concluir, para entrar a preguntas y respuestas, ¿cuáles son las 3 fechas clave? Es decir, ya hay 3, hay que seguirlas muy bien. La primera, vean, el 8 de diciembre se tienen que reunir los elegidos por los colegios electorales de cada estado de Estados Unidos. Importante, ¿eh? Cada estado. Bueno, no se ha dado en la historia de Estados Unidos que cambien su voto. Bueno, no se ha dado entre comillas, porque ahorita les voy a decir, yo que me puse a investigar, sí, ya se dio hace 144 años, y ahorita se los voy a explicar. Y se cambió el voto del colegio electoral. Y luego hubo una negociación entre republicanos y demócratas. Ahorita les explico ese escenario. Esa es la primera fecha clave. 8 de diciembre se reúnen los estados con sus respectivos votados del colegio electoral, pero hasta ahora no hemos visto que cambien de bando. ¿Y qué tal si se cambian de bando?
A ver, ¿quién me lo garantiza? En una elección tan caótica y en un territorio inexplorado, lo que llaman en inglés an uncharted territory. Digo, y nos estamos jugando. Primer escenario. Entonces, se reúnen el 8, si sale esa situación con Biden, bueno, a los 6 días se reúnen y votan por el presidente y ya lo eligen. Sí, pero están todavía las impugnaciones en la Suprema Corte. ¿En qué van a acabar? Y ahí es donde los constitucionalistas de Estados Unidos, no los de México, que ni conocen ya su constitución, los de Estados Unidos, yo los leo a ambos lados, ¿eh? Como es que yo traigo abordaje dialéctico. Entonces, hay mucha confusión, se los digo abiertamente. Entonces, los muertos que vos matáis pueden gozar de cabal salud. ¿Por qué? Porque es una elección atípica. Nunca se había dado tanto voto masivo por correo. Muchos de ellos muy raros. No me voy a meter, hay mucha irregularidad, también hay que reconocerlo. No me voy a meter ahora, se ha manejado mucho, como el software y el hardware de la elección. Por eso les digo, se parece mucho a la elección del IFE, donde se quemó, donde se han quemado todos los del IFE, Waldenberg, Ugalde, de quinta todos, vendidazos. Entonces, también en Estados Unidos, el género humano, no crean que cambia porque atraviesas el río Bravo o el Great River, ¿no? Entonces, aquí hay mucha discusión sobre Dominion, que nada menos lo maneja el segundo de Soros, es el codueño, que yo lo he seguido de siempre, fue el segundo en Quantum Funds, etcétera, manejando hedge funds, es un británico, para no variar. Entonces, ahí tienen Dominion, es el hardware, y el software, curiosamente, lo manejó nada menos que una empresa que se llama Smartmatic, que está ligado a un tal Mujica, un venezolano, Mujica con G, ligado a Leopoldo López. Ya saben que tiene problemas, ahora se fue a refugiar a España, etcétera. Bueno, ahí tenemos una bomba de tiempo. Giuliani no lo quiere decir. Ahora, uno dice, pues Giuliani está loco. No tiene nada de loco. Cuidado. Giuliani tiene los secretos de los atentados del 11 de septiembre. Sabe de más. Y ahora hay pánico escénico con John Brennan, el anterior director de la CIA, porque Trump puede desclasificar muchas cosas y ponerlo en ridículo y en evidencia por lo del Russiagate. Es decir, todavía falta mucho. Si no crean que esto ya se decidió porque escuchan una televisor, una radio, y ya no se diga las caricaturas locales aquí, que ni saben nada. Bueno, dicho esto, ahí tienen una primera fecha, 8 de diciembre, colegio electoral de cada estado, se reúnen todos y el 10 y el 6 y 8, 6 días después, el 14 de diciembre, deciden quién es, a su juicio de ellos, el presidente. Bueno, hasta ahí nos quedamos más o menos bien, pero ahí viene la parte a que a mi juicio es muy fina. Bueno, tienen ustedes que se pueden dar negociaciones en el camino. Es decir, en esta etapa que les voy diciendo, en esta secuencia, puede intercalarse con negociaciones. Pueden ser muy interesantes. Una de ellas es el 5 de enero. Voy a decir, ¿por qué el 5 de enero? Porque viene el desempate de las 2 senadurías de Georgia. Entonces, se necesitaba mayoría y no la obtuvieron, aunque ahí estaban punteando los senadores republicanos. Vean, en estos momentos hay 50, vean cómo hay que hacer escenarios, ¿eh? Hay 50 senadores republicanos y hay 48 demócratas. Primer escenario, subescenario en este caso. Ganan los 2 demócratas, pues hay empate. ¿Quién desempata? El vicepresidente, en este caso sería la vicepresidenta. ¿Y quién es la vicepresidenta? Pues Kamala Harris. Entonces, adiós, Partido Republicano.
También eso está en juego en el estira y afloja, no lo pierdan de vista. Por eso yo concateno todas las fechas, no la dejo suelta. Una señal interesante de negociación pudiera ser que no presentan tanta resistencia los candidatos del Partido Demócrata y aunque parece ser las probabilidades, pero ya quien cree en encuestas, por favor, después de lo que hemos visto del desastre de la democracia bananera de Estados Unidos, todos los encuestadores se equivocaron, así, ardientemente, menos los que yo dije, me van a perdonar, y ahí lo pueden ver. Los dos únicos que no se equivocaron fueron Rasmussen y Zogby, y conste que aquí lo dijimos varias veces. Bueno, pero también seguía a los otros. Los otros, bueno, aplastaban. Tipo aquí el Arreola y su gato, ¿cómo se llama? El Cero Gómez, etcétera. De risa. The Economist 9-1. Pues, ¿cómo no? The Economist, Financial Times son instrumentos de los banqueros Rothschild y de Soros. Por eso ustedes ven, yo tengo un abordaje multidimensional. Yo hasta veo biografías. Tengo que saber de who is who. ¿Cuál es la revista que me está informando o desinformando? También tengo que ver su board of directors, porque todos tienen intereses. Yo ya no leo revistas, ya no veo televisión, escucho intereses, veo intereses. Vean la diferencia del abordaje. Vean. Dicho esto, ahí tienen ustedes una fecha muy interesante, el 5 de enero, que ahí puede arder Troya, ¿eh? Porque si no le dan a los republicanos, sea negociado, sea no negociado, es común y es muy, no es nada nuevo bajo el sol. Pues puede haber Troya. Ya saben los escenarios de la República Azul versus la República Roja, que ya hablaremos de ello en otra ocasión. Entonces, y luego viene el 8 de enero, donde a fuerza, de acuerdo a la Constitución, se tiene que decidir quién es el presidente. Ahí hay también subescenarios. Fíjense lo que son las cosas. Para que vean lo complicado. Por eso, y obviamente, y hasta nosotros los mexicanos, lo que mejor nos conviene, que negocien, a ver cómo le van a hacer, pero el peor escenario para todos, y sobre todo para nosotros los mexicanos, de Allende y Aquende, pues es una guerra civil que no se atreve todavía a decir su nombre. Realmente nos va a afectar más de lo que nos imaginamos. Entonces ahí tienen ustedes el 8 de enero, un subescenario es que si no se decidieron, por alguna razón, hay empate, vamos a poner así, entre Biden y Trump en el colegio electoral. ¿Cómo se decide? Pues entra la Cámara de Representantes y vota, adivinen por quién, por Nancy Pelosi. Tómenlo en cuenta, ¿eh? Yo no estoy diciendo que va a suceder, yo nada más les doy la secuencia, les doy los procedimientos y los escenarios. Yo no estoy tomando, ya les dije yo, mi mejor escenario es que a Estados Unidos, ojalá, les deseamos lo mejor, se armonicen, es muy difícil. Yo estoy de acuerdo con Alastair Crooke, Crooke, es británico, estuvo en el MI6, imagínense, sabe de más, y fue el asesor de Javier Solana, quien fue el ex canciller de la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de grandes ligas, estamos hablando ahí, cualquier pelagato sale y da su opinión, pues está bien, puedes opinar lo que quieras, pero no conoces ni la Constitución de Estados Unidos ni los procedimientos, y cualquiera puede opinar, puedes apostar, por eso habían casinos, ¿no? Bueno, aquí yo no estoy apostando, le estoy dando la secuencia precisamente para interactuar. Y ahí les va la parte fascinante a mi juicio, ya casi voy a concluir, de lo que pasó hace 144 años. Y créanme que muchos historiadores, dije historiadores, que conocen la historia de Estados Unidos, no los ociólogos que desde aquí nos dicen qué va a pasar, o el Buscaglia, ¿no? Que nos viene a dar lecciones. Yo realmente me pregunto, esos que lo invitan tanto, tipo en lenguas, ¿no? Ahí se le tira al suelo y le besa los callos. ¿Qué le ven? ¿Por qué no invitan a pensadores mexicanos que son más profundos que el Buscaglia, que además trae una agenda exterior que nos las quiere imponer? No saben ni de Argentina, en Argentina no lo conocen.
para acabar pronto. Y aquí ya nos los venden como si fuera el mago de Oz. Bueno, bájenle. También nosotros cometemos muchos errores en nuestro país y luego nos quejamos de que estemos en la situación de jaula geopolítica. Pongan por lo menos a una contraparte del Buscaglia. Pónganlo. Yo no, a mí me da flojera, porque no sabe de eso, realmente se los digo. Él tiene su agenda ahí que le da. No voy a abrir ahorita Windows, ¿cómo se llama? Ventanas. Bueno, no me interesa, realmente es un tema que a mí me aterriza cuando oigo al Busca y le viene a criticar la doctrina Estrada. Bueno, haz tu doctrina, pero hazla en Argentina, no aquí. Bueno, si ya vamos a imponer nuestras doctrinas de México, Argentina y a Zambia, pues no vamos a acabar, se vuelve un relajo. Vamos a hablar con los expertos del país, que es anfitrión, cuyas concesiones se las dio el Estado mexicano a esas radios que tanto le dan juego. Bueno, ya dije lo que tenía que decir. Y ahí nos vamos a la parte fascinante de 1876. Escuchen bien, de hace 144 años, cuando 11 años después de la Guerra Civil en Estados Unidos, se da un escenario muy similar, con diferentes votos, porque no había la misma población, entre el candidato republicano Rutherford Hayes, Hayes escribe Hayes, y el candidato demócrata, bueno, Hayes era de Ohio, y el candidato del Partido Demócrata, que era Samuel Tilden, de Nueva York. Vean qué interesante. El voto popular lo ganó Tilden, el demócrata. Vean qué fascinante historia. Pero ya en el colegio electoral estaba ganando Tilden, el demócrata, y andaban volando 20 votos electorales. Fíjense, andaban volando y duraron 4 meses. Y al final se dio en que el republicano obtuvo 185 votos electorales y el demócrata obtuvo 184. Un voto de diferencia, habiendo ganado el voto popular el demócrata, es decir, Tilden. Y obviamente entra la presidencia Hayes y hubo una negociación, que así se le conoce en 1877 como el compromiso de 1877. Es decir, para salir de este impas en el que están, hay 2 salidas, no hay que equivocarse. O hay una guerra civil, que no se la deseamos a Estados Unidos, porque nos va a afectar también a nosotros. Yo no sé si por cariño o no, ahí se lo dejo a la imaginación de quien piense, pero por nuestro bienestar. Oigan, dependemos ya de 5 de 6 rubros geoeconómicos de Estados Unidos con México. Tenemos el MEC, le apostamos al TEMEC, bueno, más Videgaray y el de Alfonso Guajardo que el mismo Andrés Manuel. Entonces, no es fácil la situación de México. Tenemos, ya no sé, ya ni saben cuántos mexicanos hay allá. En la oficina del censo maneja 35 millones. Yo siempre a ojo de buen cubero dije que 55 millones. Landau comentó que eran 60 millones, me llamó la atención. Luego le pregunté a mi amigo, el esposo de la embajadora Marta Bárcena, que es de primera, y ustedes lo saben, Agustín Gutiérrez Canet, pues es el tío de la primera dama en México, pero nosotros fuimos antes de que Beatriz apareciera en la galaxia política, pues éramos amigos y colaboradores, Agustín y yo, en el viejo Excelsior, que no tiene nada que ver con el Excelsior chayotero de hoy, que es presuntamente de Fox y de Marta Sagún. Bueno, dicho esto, ahí tienen ustedes, se da el compromiso de 1877, ¿y en qué constó? Vean, eran otros demócratas, pues sí, ya ha pasado 144 años, hay otros juegos electorales. Los demócratas piden para el compromiso la salida del ejército federal del sur. Y el sur piden que prácticamente se lo entreguen, así se les conocía, a los redentores demócratas. Conste que no traigo teleprompter. Yo no uso teleprompter como los demás chayoteros. Yo soy directo y a veces me falla la memoria. Pero no soy de teleprompter, como ya los conocen. Ya saben quiénes son, los televisos. Y los de radio igual. Bueno, ahí están leyendo, ya ni se miden. Ahí traen el papel enfrente. Entonces,
los redentores demócratas, que así se les conocía, aunque no lo crean, como que va contra la política actual de este partido demócrata que evolucionó demasiado, pues no estaban a favor del, pues yo diría, de la libertad de los afroestadounidenses en ese momento, ¿eh? Y hoy es todo lo contrario, hoy hay que decirlo, el Partido Demócrata se volvió un partido de las minorías. Sí, pero tienen ustedes todavía el 60% de blancos, que esa es la base del electorado de Trump. La mayor parte son evangélicos. Y yo no hay, vean ustedes, si gana el ticket de Biden y Harris, Biden es católico. Harris es, pues yo diría, ¿qué sería? Politeísta, porque su papá es haitiano afro, de una denominación protestante de los afro en Estados Unidos, y la mamá es hindú, politeísta totalmente. Yo he viajado 1000 veces a la India, etcétera. Bueno, conozco muy bien ese tema. Bueno, dicho esto, vean cómo se da el famoso compromiso, que así se llama, de 1877. Entonces, ahorita les di toda una gama, y vean, si ustedes me preguntan cómo ves eso, lo veo muy complejo. Yo sigo, obviamente, los medios tradicionales de Estados Unidos, sé quién está con quién. Ya Fox News vendió a Trump, por eso Trump quiere crear su propia televisión digital. Esa es una manera, eso puede ser parte de la negociación. Le dan dádivas, no lo persiguen. Ya ven que tiene no sé cuántos juicios tiene Trump, no les faltan ganas de encarcelarlo, sobre todo a Hillary, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene sus pagos de impuestos raros, hay que decirlo, en Nueva York. Es decir, hay muchas cosas que todavía puede él negociar, veríamos en qué condiciones, y que no desmantelen al Partido Republicano, que obtenga sus 2 senadurías, sea por las buenas, o sea ya sin meter a Dominion y a Smartmatic, ¿no? Que ya no estén jugando al estilo de Lebrando en México, ¿se acuerdan, no? Que movía hasta los algoritmos y el cuñado de Felipe Calderón, que es el que realmente comete el fraude electoral, hermano de los Zavalas, ya saben, por los Zavalas. No son los cantantes, ¿eh? Los cantantes eran mejores, por lo menos me divertían. A esos no los puedes ni ver ni oír, acabar, y menos a la Margarita Zavala. Entonces, dicho esto, pues yo ya concluí mi parte, finalizo con una frase final. Vean, es muy riesgoso el escenario de guerra civil en Estados Unidos. Lo de la República Azul es real, lo de la República Roja de Trump es real, son los colores, el azul del Partido Demócrata y el rojo del Republicano, pero ahí hay 2 polos que se oponen drásticamente. Yo, mi muy humilde hipótesis es de que el destino de Estados Unidos se va a jugar en la transfrontera con México, sobre todo en 3 estados que tienen el mayor número de votos electorales. Y no lo estoy diciendo de hoy, puede ser que no suceda hoy. Ya el resultado de la elección, créanmelo, ya es irrelevante. Hoy lo que pesa es el fantasma de esta guerra civil. Entonces, ¿cuáles son los polos? Esa es mi hipótesis, ¿sí? Esa nadie me da. Yo también pienso, ¿no? Pienso, luego existo, ¿no? Eso me lo enseñó Descartes. California con 55 votos electorales, mayoría mexicanos. Poblacional, primer Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que si California fuera país, sería estaría en el 5º ranking del mundo. Bueno, pero ¿qué más hay en California? Está Silicon Valley, está la base naval de San Diego, el nuclear, tienen a Hollywood, nos guste o no. Estados Unidos es un país de entretenimiento, pesa, nos guste o no. Tenemos que ser realistas. Y luego tenemos Texas, que es el segundo, bueno, los 55 votos electorales los tiene California, el mayor, por la densidad poblacional. El segundo sería Texas. ¿Cómo votaron los mexicanos en California? Pues siempre han votado demócrata. Y ahora el 30%, que fue una sorpresa, votó por Trump, siempre y cuando
no hayan problemas. Porque ahorita el gobernador de California tiene problemas donde lo han amonestado por haber usado de más todos los votos por correo, que es todo un tema, todo un tema. Es que muchos votaron precisamente, unos por pandemia y otros por otra razón. Bueno, y luego tenemos Texas, donde la oficina del censo no lo quiere admitir, pero ya los mexicanos son mayoría. Estamos hablando del segundo estado más importante de Estados Unidos, también tiene mayoría mexicana y tiene el segundo PIB mayor de Estados Unidos. Pues como no, vean todo lo que hay ahí. La cuestión de la NASA, el petróleo, el río Mississippi, su salida a Houston, ganado, todo. Es un prodigio ese estado de Texas. Entonces también tiene 38 votos electorales, segundo PIB, pero es voto rojo. Entonces ahí tienen dos polos donde estamos los mexicanos, nos guste o no. ¿Cómo vas a tomar partido? ¿Qué quieres, que haya una guerra civil entre mexicanos? Por eso es absurdo lo que hicieron, lo que hizo esta alianza federativa, que además ni le incumbe, porque no tiene ninguna legalidad, ya no se diga legitimidad, que se volcaron para apoyar a Biden, porque Corral es un pobre gato de Castañeda, y este es el mega gato de Soros. Digo, aquí todos nos conocemos. Y no digo de quién recibe órdenes de Corral, esa me la debes, Javier. No lo digo, porque soy decente. Pero sí puedo decir de quién, de un minero. Ahí la dejamos. Bueno, entonces, en resumen, ahí se juegan, son los dos polos. Y obviamente también entra Florida. Pero en Florida no son mexicanos los que, ahí realmente los latinos, que así les llaman, por eso yo hago mi división entre mexicanos. A mí no me gusta eso de latinos e hispanics, pues somos diferentes, incluso tenemos historias diferentes y hasta religiones diferentes. Los mexicanos, la mayoría ni siquiera son católicos, son guadalupanos. Y los latinos hoy no mexicanos, ojo, son protestantes evangélicos. Y la mayoría en Cuba, perdón, vean mi lapsus, la mayoría en Florida votó por Trump. Pero es un estado donde muy dividido, lo saben desde Al Gore, porque también hay que tomar en consideración que la demografía juega un gran papel. Vean, los rusos, los chinos lo saben perfecto. Yo, por ejemplo, aquel día leí algo en un editorial de los chinos en Global Times, donde decían los blancos WASP, los White Anglo-Saxon Protestants en Estados Unidos, en 2040 serán 45%. Bueno, ¿eso qué significa? Que ya no van a ser mayoría del país. Se puede dar una coalición de minorías en su contra, de estos blancos. Ellos lo saben. Los mexicanos van a tener un disparo, porque ahorita hay muchos centennials, y hay hasta curvas demográficas que nos demuestran que se disparan los centennials, los de la generación Z, en los próximos 4 u 8 años. Estamos hablando en 2 elecciones. Es decir, los republicanos, hay que decirlo abiertamente, por la cuestión demográfica, van a perder. Es decir, así es la tendencia. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros los mexicanos? Por eso yo digo, el eje donde se va a jugar el futuro de Estados Unidos es en la transfrontera. California, Texas, ahí participamos los mexicanos, y Florida. Es ahí donde yo la veo. Entonces, ya para finalizar les digo, lo más prudente en México es aplicar la sabia doctrina Estrada, que no viene del vacío, viene de un aprendizaje histórico de las guerras, así les llaman, de Texas con México en 1846 y 48. Recuérdense que esta enmienda de que les hablé, donde se pelean los republicanos y los demócratas, Hayes y Tilden, fue 11 años después de la guerra civil. Y fíjense cómo es la vida, es decir, los juegos del destino. 143, hace 144 años venían de 11 años atrás de una guerra civil. Y hoy, 144 años más tarde, están al borde de una guerra civil. Que a nadie le conviene, hay que decirlo abiertamente. Pero ¿qué tanto podrán llegar a un compromiso? Bueno, hay una cosa que también a muchos se les olvida. Trump era demócrata, incluso financiaba la campaña de Hillary Clinton en Nueva York
como buen neoyorquino, y luego se pasó al Partido Republicano. Lo mismo ha hecho Bloomberg. Bloomberg, que era demócrata, luego se volvió republicano, ya no sé cuántas veces cambió de disfraz, etcétera, pero es muy dado eso en Estados Unidos, no crean que es así del otro mundo. Pero ahí lo que se maneja en cada partido son intereses muy fuertes, de ahí que nosotros tenemos de un aprendizaje. Por eso yo siempre les digo, vayan al Museo de las Intervenciones, conozcan la historia de México, que muchos creen, sobre todo los itamitas neoliberales, que empezó con el Tratado de Libre Comercio de Salinas, porque Salinas está detrás de la fundación del ITAM, es todo un proyecto neoliberal que empieza con Salinas, poca gente sabe eso. Bueno, entonces ya al final del día, les digo, lo mejor es arroparnos en la doctrina Estrada, porque ya vivimos el 1846, ya vivimos los tratados de Guadalupe Hidalgo, ya vivimos los tratados de Bucareli, ya vivimos la frase de Brzezinski, no queremos un Japón en nuestra frontera, por eso tenemos un apartheid tecnológico y no nos dejan crecer, esa es la triste realidad. Por eso tenemos un TEMEC que nos aplastó en la cuestión tecnológica, tenemos un TEMEC que no nos dejó crecer teniendo relaciones con el mundo, donde de facto hay un veto contra China. Imagínense todo lo que está en juego. Así que te saludamos, doctrina Estrada, que viene de 1930, y vean, estamos hablando 90 años después de la doctrina Estrada. Cuando en 1920 ya estamos en 100 años, todavía no conocemos qué se firmó en el Tratado de Bucareli, porque siguen siendo secretos. Bueno, adelante con las preguntas y respuestas. Giselita. Aquí estoy. Ya te volviste la consentida. Todos me preguntan dónde anda Giselita. Ya te van a proponer matrimonio, oye. A ver, pregunta. No te dejo hablar, dicen. Ahí me andan inventando que no te dejo hablar. Diles, ¿te dejo o no te dejo hablar? Sí. Ah, bueno, ya ves. Estoy viendo el chat, si quieren ir mandando sus preguntas. Había una pregunta interesante al inicio del chat, en donde mencionaban cómo se aplicaría la dicotomía globalistas contra nacionalistas en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, ahorita la vimos. Trump es el nacionalista para ellos, y Biden era el globalista, nada más que él tiene un problema. Biden, acuérdense que si alguien tuvo que competir en las primarias de su partido, en donde Bernie Sanders es antiglobalista, él viene del socialismo, nunca lo negó, y luego se metió al Partido Demócrata. Elizabeth Warren pues, es maravillosa en lo que se refiere a ponerle candados ya a toda esta especulación financierista de Wall Street, y ya no se diga a los gigantes de Silicon Valley, el GAFAM, que ahora, Giselita, por cierto, estaba leyendo un portal europeo, ya usan nuestro término GAFAM. Sí. Que a ver, diles qué es. Porque ya ves que ya lo cambié, o yo lo usaba como GAFAT, y luego pues, Twitter es muy pequeño, y luego ya metimos a Microsoft, que es, tiene la primera en capitalización de mercado, tiene el primer lugar en Estados Unidos, y Twitter es la 15ª parte de Facebook. Diles qué es GAFAM, por favor. Sí, el acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon, y ahora alineándonos con Microsoft. Muy bien. Entonces, eso era. Entonces, aunque no lo crean, a Biden lo jalaron mucho al centro. Pues ustedes dejan a Hillary y Obama y a Bill Clinton. Bill Clinton es el que instaura el modelo de la globalización. Hay reportes al respecto. Yo me he dedicado mucho al tema de la globalización, incluso me han invitado a Alemania a dar clases. Clinton fue el que impone y por eso lo selecciona Wall Street, por el modelo de la globalización. Hillary es totalmente globalista. Es decir, son los neoliberales globales. Es decir, dependen totalmente de la banca Rothschild. Y Soros es el gato de los Rothschild, tampoco hay que exagerar. Y luego tienen ustedes que, pues obviamente,
los jala hacia el centro, que ese es Biden, es un centrista, y yo veo ahí subfracturas en el Partido Demócrata. Eso no está, supongamos que no existe el Partido Republicano, se va a dar en el seno del Partido Demócrata esta ruptura, donde muchos son millennials, todos los millennials están con AOC, con el grupo de Squad, con Bernie Sanders, así votan los millennials. Y esta vez salieron a votar masivamente. En realidad salieron a votar mucho. Vean, yo ahorita que estuve estudiando la elección de 1876, consta hace 44 años, igual salieron a votar en forma masiva, como ahora. Hoy salieron a votar. No se pensaba que votaran tanto. Al menos que hayan votos de más. Bueno, eso ya es otro tema. No me voy a meter a eso. Pero así le contestaría a quien hizo la pregunta. Aquí el problema de Biden es que se va a hacer globalista, pero ya sin globalización. Va a estar en la desglobalización. Y luego abordaremos cuál va a ser la política exterior en caso de que sea ungido como presidente Biden. Obviamente va a ser muy diferente a la de Trump, eso sí, ¿eh? Síguele. Sí, justo como mencionas sobre la desglobalización, hay algunas preguntas sobre cómo ves tú la globalización. Ya muerta. El Deutsche Bank, que tiene un reporte fascinante, reciente, no me acuerdo si hace 2 o 3 meses, donde habla ya de la desglobalización. Ya en México no se han enterado. Bueno, it's not my problem. En el ITAM menos. Pues, ¿cómo? Es un centro teológico. Ahí es de fe, ya no hay nada que hacer. Pues ya nos va a datos duros. Vean, nada más les digo, ayer salió, que yo lo vengo estudiando desde 10 años, el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, de 15 países, encabezados por China. ¿Y saben quién no viene? No viene ni Estados Unidos ni la India. ¿Qué les está diciendo? Pues es el mayor bloque económico del planeta, con 2,000 millones de habitantes. Y ya no me voy a meter al Producto Interno Bruto y todo eso, pues arrasan con todo el ASEAN. El ASEAN son los países del sudeste asiático, etcétera. Entonces, nos guste o no, son regionalismo. A ver, pregunta tonta. ¿Por qué se llama regional? El RCEP, regional. ¿Qué quiere decir regional? Pues regional. ¿Qué es el TEMEC? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pues es un tratado regional. ¿Qué es la Unión Europea? Es un tratado regional. De facto estamos ya viviendo los regionalismos. Y si ya empiezan las sanciones, le tienen miedo a Huawei con su 5G, y ahora ya están los chinos en el 6G, imagínense, los Estados Unidos todavía no siguen en la 4G, etcétera, pues naturalmente estamos yo así lo definiría, es mi muy humilde hipótesis, en una desglobalización con regionalismos. Por eso ahí Biden no la tiene fácil, ¿eh? No para nada, ¿eh? No va a tener mayoría en la Cámara de Senadores, va a estar negociando. Dato para que vean que soy armónico, se iba muy bien con el líder del Senado, ¿cómo se llama, Giselita? Mitchell McConnell. Mitchell McConnell, que ya ven, salió y arrasó en Kentucky. Decían que iba a perder los encuestadores, tipo el Arreola y el Cero Gómez. Bueno, síguele, ¿qué más? Sí, estaba leyendo otras preguntas. Justo estaban preguntando sobre los impactos del RCEP. Había varias preguntas en el mundo. Bueno, va a tener un gran impacto. Sobre todo ya la periferia inmediata de China, que es el ASEAN, pero además entraron Japón, entró Australia y entró Nueva Zelanda, es decir, 2 países anglosajones que en China los manejan como los 5 ojos, porque son los 5 países que tienen el espionaje compartido, que son Estados Unidos, anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda.
Son temas, no crean que me los sé así. Llevo años viéndolos y los sigo y les doy continuidad. Y además hay perspectivas. Siempre vimos que el RCEP, lo pueden googlear, se van a encontrar con artículos míos de hace 10 años. Para mí no es ninguna novedad. En Estados Unidos apenas se están enterando. Pero aquí no pierdan de vista que es regional. Sí estamos yendo a mundos de varias regiones. Bueno, ¿qué más? El RCEP pues tiene una gran importancia, de facto. Y a ver, si mañana, porque Estados Unidos está tratando con el famoso que se llama Quad, del cuadrilátero, QUAD, está tratando de crear una alianza para acercar a China, como si fuera tan fácil acercar a China, que hoy trae una complementariedad geoeconómica y militar, que además conocemos sus alcances con Rusia. Ojo, la mayor potencia militar de este planeta, con armas hipersónicas, de las que está atrasada Estados Unidos 20 años, dicho por sus militares, no por los civiles que no saben mucho de estos temas. Bueno, en resumen, hay que tener cuidado, es decir, China ahí está, la Unión Europea va a tener que decidirse. En Europa están contentos, yo les diría, sobre todo Alemania, con Biden, porque piensan que va a regresar el atlantismo. ¿Quién sabe? No es tan fácil, ¿eh? No es así tan sencillo, yo no lo veo así tan lineal. Mi amigo Thierry Meyssan acaba de sacar un artículo buenísimo en Réseau Voltaire, que es de Francia. Él es un judío progresista de primera. Él, cuando ven a México, llega aquí a la casa, con eso les digo todo. Y cuando voy a Beirut nos encontramos, y a veces lo voy a buscar a Damasco porque él está viviendo ahí. Hoy escribió un artículo fascinante y él tiene muchos nexos con el servicio de inteligencia de Francia, y ahí están apostando diferente a Alemania, ¿eh? Creo que me mandaste un artículo, Giselita, sobre en Alemania de Der Spiegel, ¿no? Ya hablan del trumpismo, ¿no? Que sigue vigente, que no va a ser fácil desmantelar el trumpismo. Entonces hay que acomodar, primero que nada vamos a ver quién va a ser el presidente de Estados Unidos, qué escenarios se dan. Hablo certificado, no por lo que lo decreta Televisa o los Krauses o el payaso Broso y su payasito Loretito o Loretote o el Zuckerman que dice que hasta llueve petróleo en Tabasco y por eso se inundó. Bueno, son dementes. Ese Aguilar Camín que no sabe nada, es un ignorantazo, vendido. Aquel día le sacó Salinas todo lo que había dado de dinero para tener una imprenta en Puebla con sus cuñados. Mira, no me hagan hablar de más, mejor lo dejamos ahí. Entonces, en resumen, hay que esperar, decía Thierry Meyssan, de que Estados Unidos va que vuela a una división. Y habla de una gran crisis de civilización de Occidente frente al ascenso asiático. Entonces, ahí se los dejo, quienes quieran leer, no les estoy haciendo publicidad, pero yo es obligado, yo lo tengo que leer a Thierry. Además me hizo el favor, se pasó, me nombró Réseau Voltaire el máximo geopolitólogo de Latinoamérica, lo cual no es cierto. Lo que ves es que no hay. Entonces, nadie se dedica a eso, pues yo llené un vacío. Esa es la realidad. Yo no me creo nada de esos ditigambos. Bueno, síguele, Giselita. Una pregunta interesante. Preguntan los regionalismos, ¿cuál sería el regionalismo imperante o más fuerte en el mundo? Ahorita ya lo dijimos, el RCEP. El segundo, la Unión Europea. No, y ahí se van, aunque no lo crean, sumemos el PIB de México, Canadá con Estados Unidos, yo diría que van empatados con la Unión Europea. ¿Saben qué? Es muy buena pregunta y eso nos obliga a rehacer las cuentas, ¿no? De los PIBs. Acuérdense que Estados Unidos se desplomó casi 18%. China, pese a la crisis, creció. Pese a la pandemia, creció 3%. Nadie está creciendo. México, una buena noticia. Habíamos caído 18 y hace 3 semanas repuntó 18%. Entre ellos, gracias a las remesas. Fíjense, han salido, vean, yo no oculto nada, a mí no me gusta estar ocultando, han salido 70,000 millones de dólares de los capitalistas mexicanos que no sé de dónde se les ocurrió, de veras, yo conozco a gente muy cercana a Calderón, cada vez que hablaba yo de Andrés Manuel me decían, es Chávez. Bueno, ya de ahí no lo sacas, ¿qué tiene que ver Andrés con Chávez?
ni conocen qué es Chávez, ni qué es Venezuela, ni cuál es su proyecto, qué es el ALBA. Nosotros estamos en el TEMEC, entonces yo no veo la comparación. Está entrando inversión extranjera directa como nunca. De verdad, hay que estar ciegos o ya hay que ser muy ignorante para decir esas barbaridades. Entonces, nosotros ya somos muy codependientes de Estados Unidos, nos gusta o no, ya se los dije en todos los términos. No me gustaría. Ustedes si me preguntan a mí, yo soy más de las autarquías, de las autosuficiencias. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, de que rebotó 12% el PIB de México. ¿Por qué? Porque han ingresado 60,000 millones de dólares de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos. Y otra, vean la cotización del peso. Andrés la recibió a 22.50. Hoy vi la cotización, estaba a 20.30. ¿Cómo? La divisa más fuerte de los mercados emergentes. Eso nadie lo dice. Y yo a veces lo digo a mis cuates bueno, los de altura, ¿no? El cascajo, que ahí nos cayó cascajo, que para qué les cuento, de Morena, los de la 4T, que es más fino, ¿no? Por Morena la despedazaron, y eso que yo soy cofundador. Les estaba comentando, cacaréenlo, nadie cacarea eso, nadie lo dice. Bueno, en la mañanera, los youtubers, mis amigos, se lo pregunten a Andrés para que responda. Lo dijo, una ocasión lo dijo, pero lo dijo de manera indirecta. No hay que dedicarle tanto tiempo al Reforma, que ya saben, la hija del dueño del Reforma, pues ella andaba en la NX IBM, y luego su nieta la ofrecieron como ofrenda a este depravado sexual del Ranier. Sí, a ver, ¿cuándo va a sacar una nota de el Reforma? ¿Cuándo va a decir que los financia Salinas? ¿Cuándo van a decir que los financia Valentín Díaz Morodo, que vendió a Bausch de la cervecería Modelo y no pagó impuestos? ¿Cuándo lo van a decir? Pues qué fácil es criticar y todo. Por eso ya ven que el pensamiento dialéctico ayuda. Yo sí veo los titulares y cuando hay que leer algo, lo veo en Reforma, pero para ver cómo están operando, para ver qué piensan. Son golpistas, son antimexicanos, lo digo abiertamente y lo demuestro. Entonces, y es la oposición. Bueno, hasta conviene una oposición así tan chafa, se los digo abiertamente. Andrés es muy suertudo, así de fácil. Bueno, ahí tienen ya A ver, 2 preguntas más y nos vamos, Gise. Ok, otra pregunta que se hacían es sobre, bueno, esta es como la englobé en varias porque hablan mucho de ello, sobre las posibilidades de balcanización de Estados Unidos. Sí. Y de una guerra civil en Estados Unidos. Sí. Y aparte, nosotros como mexicanos o en México, ¿cómo podemos salir de esa jaula geopolítica o qué margen de maniobra tenemos? Nos va a pegar, hay que ser muy inteligentes, muy prudentes. Vean, Estados Unidos en realidad son 11 naciones. Hay hasta libros de grandes autores, de primera, académicos, no comunicadores ahí de radio y televisión, académicos, que desgraciadamente hoy creen que estos chafas van a opacar la academia y el pensamiento de largo plazo prospectivista. Hombre, no pueden. Entonces, en Estados Unidos ya desde hace mucho se habla de eso. Joel Garreau, yo recuerdo, hace más de 20 años, viviera del Washington Post, no estaba en cualquier periódico, muy vinculado a la CIA, etcétera. Lo tiene la perspectiva también el decano de los diplomáticos rusos, Igor Panarin. Yo me he dedicado mucho a ese tema de la balcanización de Estados Unidos. No es que yo la quiera, ellos la están propiciando y cada vez más. Bueno, ahorita Alastair Crooke abiertamente habla de 2 placas tectónicas que cada día se van separando más. Yo incluso en mi reciente artículo, La Jornada, pregunté cuál placa tectónica va a ser la menos afectada. Ahorita en mi portal de Sputnik, no estoy haciendo publicidad porque ahí escribo, uno de los principales portales del mundo, me preguntaba si puede haber o no guerra civil en Estados Unidos. Es decir, está en el radar de los grandes pensadores del mundo. Bueno, a ver, ¿cómo se llama, Giselita? Porque tú mandaste pedir este libro a Noruega, de Galtung. ¿Te acuerdas de Galtung? Que, por cierto, y los felicito a mis amigos de la UAP de Puebla, muy visionarios, eran los únicos que invitaban a Galtung, un gran pensador, es el que predijo la disolución de la URSS. Ojo,
y predijo que en el 2020 se iba a dar la balcanización de Estados Unidos. Yo no sé si se dé, ni nos conviene, pero de ellos depende, no va a depender de nosotros. Nosotros como mexicanos, teniendo yo diría de los latinos que así les llaman, que yo odio ese terminajo igual que hispanics, son el 18.5%, los mexicanos somos el 65%. Somos ya un poco más que los afroestadounidenses. Pero todavía falta un Mexican Lives Matter. No veo liderazgos mexicanos en Estados Unidos. Por eso hay un partido político que se respete. Y yo se lo he dicho cuando me han invitado a darles conferencias a todos los partidos de México, con excepción de uno. Ya saben cuál es. Todos, sin excepción. Les digo, hay un partido moderno en México, tiene que ser transfronterizo. Tenemos que ya empezar a interactuar con los mexicanos de Estados Unidos, quienes nos proveen 5 de nuestros primeros 6 rubros geoeconómicos. Sí, síguele. ¿Cuál otra? Bueno, me preguntaba sobre el libro, El colapso del Imperio Americano. Se llama el libro de Galton. ¿Cómo se llama? El colapso del Imperio Americano. Ah, mira, qué buena memoria tienes. Bueno, ¿qué más, Giselita? Ya, la última y nos vamos. Ok, la última. Vamos a leer. Pero no dices quiénes las hacen. Dale es que hay varias preguntas que hablan sobre, ya te entendí. Sobre lo mismo. Entonces, retomo. Bueno, hablan sobre la ruta de la seda. Bueno, hay 3 rutas de la seda. La ruta continental. A mí me tocó estar en la parte islámica que tiene China, que ahí estaba es una ciudad importante, Xi'an. Ahí están los terracota, famosos terracota. Ya saben, ahí se fueron a jugar a las escondidas. Vean el nivelucho, Castañeda Gutman, con su novia en ese momento, para no decir nombres, se fueron a jugar a las escondidas. Enfurecieron los chinos. Hoy no estás en Polanco. Ahí bueno, ya para qué hablo de Castañeda. Pero sí se enfurecieron los chinos. ¿Cómo que te vas a jugar a las escondidas abusando de que era canciller de Fox? Imagínense el nivel chafísimo. Entonces ahí estando, obviamente, ahí es esa parte que conecta con Asia Central y pasa por Irán, por Kazajstán, obviamente de ahí desemboca, tiene que pasar partes de Rusia para llegar al final del día a Alemania, que es el principal mercado. Al final del cuenta están buscando mercado. Eso hacía Marco Polo, sí, tampoco es algo nuevo. Y esa es la ruta de la seda. Si quieren, en una ocasión vamos a hablar de ellas, de las 3. La otra es la ruta marítima. Si ustedes ven el mapa de China, pues está asfixiada desde el punto de los mares, donde ahí predomina Estados Unidos. Y luego, y ellos están buscando salidas precisamente para llegar a Europa, pero por la vía del mar Arábigo. Luego incluso hasta tienen una base, la primera que tienen en Djibouti, allá en el Mar Rojo, etcétera. Es decir, el mapa se empieza a mover, los mapas se empiezan a mover. Y para llegar al sur de Italia, ¿no? Que ahí sería la conectividad con los otros países europeos. Y luego la tercera ruta de la seda, que además es simpático porque China no está en el Ártico. La potencia del Ártico se llama Rusia, pero los chinos son tan simpáticos que ponen, somos un país casi del Ártico. Pues ¿cuál casi? Tienes que subirte por toda el noreste asiático y obviamente conectas con el Ártico. Lo que pasa es que ellos traen conexión y complementariedad estratégica con Rusia y los dos van juntos. Y obviamente ahí imagínense en un escenario de cambio climático, pues el transporte sería la mitad o la tercera parte, no lo sé, memoria de tiempo, de la ruta continental, ya no se diga también la marítima. Entonces, por eso es tan importante esta ruta del Ártico. Les prometo una exprofeso, además déjenos pasar de esta furia y frenesí de la elección estadounidense, pero sí, yo también quiero hacer un hiato
un paréntesis. La próxima vez les prometo que vamos a hablar del mayor bloque geoeconómico del planeta, que es el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, o la Asociación Estratégica Económica Regional de 15 países que encabeza China y a la que no está Estados Unidos ni está tampoco India. Entonces esa la dejamos para la próxima. ¿Ya me puedo despedir, Giselita? Sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su paciencia y más que nada a los también quienes tuvieron la amabilidad de buscarnos, de chatear. Y a ti, Giselita, te agradezco mucho tu cooperación como siempre. Encantado. Hasta la próxima.